Vamos a tocar un tema de inmigración. O sea, como ustedes saben, estamos en año electoral. Ya hubo una medida electorera, para decirlo un poquito despectivo, hace poco con el tema de la frontera, que básicamente no tuvo ningún efecto y todo el mundo notó que estaba hecho por eso. Ahora lo que se está comentando, y a veces yo digo que cuando el río suena es porque se ahogó una banda de música. Pues la otra vez se comentó como 15 días antes y sucedió. Ahora se está comentando que quizás inmigración le otorgue lo que se llama un parole in place, quiere decir un permiso o un perdón bajo palabra para que estén en los Estados Unidos a ciertos inmigrantes que están casados con ciudadanos, ciertos inmigrantes ilegales o irregulares que están casados con ciudadanos o ciudadanas norteamericanas. Entonces, ahí vamos. O sea, esto quiere decir que parece ser una medida así un poco leve, pero no. Según estimados, bien sea con bastante base, hay más de 1.1 millón de ciudadanos norteamericanos casados con personas que tienen una situación irregular en los Estados Unidos. Eso quiere decir que estas personas, que estos esposos o esposas pudieran acceder inicialmente a un programa que les permitiera tener un permiso de trabajo, que les permitiera tener el parol famoso para empezar a legalizar su estancia en Estados Unidos y en dependencia le abriría el camino para una residencia o para la ciudadanía. Ahora ahí vamos. Ya depende después de la nacionalidad de la persona. Por ejemplo, ¿Qué significa eso? Bueno, ahí vamos. Significa lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos una persona, vamos a poner los más recientes, que tiene I-220A, que es cubano, en el momento de tener un parole in place, empieza a contar un año y un día. Y ahí él puede aplicar por la residencia, porque ya se considera que ese día tuvo una entrada legal e inspeccionada en los Estados Unidos. Ahora, si es de otra nacionalidad y tiene un parol, ahí entonces pudiera aplicar para otros remedios migratorios y pedir un perdón con inmigración a partir del tiempo que ha estado presente en los Estados Unidos si nunca antes lo han deportado y ya es residente. Y se le dificultaría un poco más, pero también hay un camino posible a que se estabilice. Ahora, eso no es tan sencillo. En algunos casos yo me imagino que nos van a pedir que la persona se case ayer para darle el parole in place hoy, sino que van a buscar los matrimonios que yo considero correctos, que tengan cierta cantidad de años de casado. Por ejemplo, a la oficina a veces vienen muchas personas y me dicen, bueno, yo estoy, y si me caso pasa algo. No, no va a pasar absolutamente nada. Usted se puede casar acá con una persona que no está regular en el país, pero es su esposo y siempre va a ser su esposo. Ahora, en este caso, no se sabe, hay una discusión todavía en la Casa Blanca, si a lo mejor le ponen 5 años de estar casados o a quizás un poco más de tiempo. Y hay una observación con esto. La legalización de extranjeros en Estados Unidos por la vía del matrimonio es delicada. ¿Por qué? Porque es la forma más, vamos a decir, más fácil de legalizarse. Cuando usted reclama a un familiar suyo, están los papeles de nacimiento, de relación con su familiar, si es mamá, hermano, papá, hijo, pero cuando usted se casa es otra persona completamente ajena a su vida, la cual se une usted por un papel. El papel puede ser falsificado y puede ser todo preparado. Por lo tanto, espérate, déjame terminar esta oración. Los fraudes más grandes la cantidad mayor de fraudes se da por matrimonio, los fraudes de inmigración. ¿Ok? Ellos van a revisar siempre cuando van a aplicar por residencia o la ciudadanía basado en matrimonio, van a ser bien estrictos. No solamente usted manda la aplicación y la van a revisar, sino van a citar a las dos partes, lo van a entrevistar juntos, lo van a entrevistar por separado, aunque lleven un abogado. El abogado puede llegar hasta
y sentarse con ellos afuera, pero no puede pasar a la entrevista. Hasta que no estén claros los oficiales, ese proceso puede durar aquí en la oficina de inmigración horas hasta que ellos deciden, y si no están claros, automáticamente le dicen que no, pueden apelar, pero es delicado. Entonces, la cantidad de fraudes que se cometen en inmigración por el tema de ajustar el estatus o aplicar para la ciudadanía a través de matrimonio, estamos hablando que es como el 80% o más de todos los fraudes que se detectan por inmigración en la parte de ajustar estatus y eso. Dímelo, Marisa. Sí, oye, muy interesante lo que estás diciendo y a mí me llama la atención algo. O sea, tú dices que es por apreciación de la gente de inmigración. No es apreciación así como tal, disculpa. No. Porque tú tienes que presentar evidencia. Claro, pero las evidencias se pueden fabricar. Tú te puedes casar, darte besos y abrazos con la persona y todo, pero todo eso se fabrica. Incluso te voy a decir una cosa, ya ni le hacen mucho hincapié en esos tipos de evidencia. Ellos te van a entrevistar, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es la comida preferida de tu esposo? ¿Cuál es el nombre del abuelo de tu esposo? ¿Cuál fue la primer mascota que él tuvo? Tú te vas a acordar. Claro, porque además eso te da que las personas se deben conocer. Claro, obviamente cuando tú te casas con una persona y tú llevas tiempo y tú ya dices, bueno, llevamos 3 años de casado, llevamos 4 años de casado, tú sabes, bueno, no la vida entera, a lo mejor él no quiere hablar de su abuelo porque el abuelo fue malo con él. Entonces cuando si el oficial te pregunta, dice, bueno, mire, del abuelo sé que se llamaba así, pero él no quiere hablar de su abuelo. Pero a él le van a preguntar, pero así, ¿cómo usted se lleva con su familia? No, yo bien. Y bueno, y con su abuelo, no, ni me hable de mi abuelo, porque mi abuelo le hizo esto a mi abuela o a mi mamá, o nos abandonó o algo. Y entonces ellos van a ver que no es que respondas a la misma pregunta idéntico, sino que respondas exactamente. ¿Dónde usted lo conoció? Y tú puedes decir, bueno, lo conocí, él me citó para un cine y esa fue la primera salida de usted, sí. Y entonces si le preguntan a él, te puede decir, bueno, la invité al cine y después fuimos a comer. ¿Es correcto? Tú entendiste que lo primero fue ir al cine, pero él se acordó de más cosas y está correcto. O sea, no es que tiene que machar exacto. La actitud también, ¿cómo se llama? Ellos están revisando desde que tú llegas el lenguaje corporal. Que eso que la mujer está tirada arriba del hombre, el hombre a la mujer, melosamente, fatal. Usted puede, o sea, yo me siento al lado de mi esposa y ella a veces me pone la mano arriba, a veces no. Estamos sentados al lado, pero la forma en que tú te levantas para ayudarla, en que tú le abres la puerta, en que tú la consideras, en que tú estás atento a su bienestar, ¿no? Es distinto. Y eso te da de la relación, son seres humanos. Ahí hay aspectos psicológicos también que tienen en cuenta. Claro. Creo que 17, 18 años pasado con la madre. Y si yo tengo que pasar por esa prueba, esta prueba. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? No, pero si a ti... Mari sabe hasta como tú roncas. No. Si lo pusiera espera que yo le voy a dar una vuelta de cara a la robar. No es tan así. Es la actitud. Tú eres incapaz de empujarla para pasar tú primero. Tú eres incapaz de hablarle alto. O sea, hay una relación. Hay una relación que cuando tú hablas con ella, que se ve, que se nota, ¿entiendes? Sin dejar de ser respetuoso. Porque tú puedes ser respetuoso con tu esposa o esposo, pero también cariñoso. Son dos cosas distintas. Actualmente, Enrique, para volver al tema de inmigración, actualmente la persona que se casa con una persona que sea ciudadana americana, una vez que entra legal al país, sí no tiene opción. Voy a decirte otra máxima que yo utilizo mucho en la oficina. La vida de la persona en Estados Unidos depende de la forma en que entró acá. Y te voy a explicar por qué. Puede haber entrado con una visa de inmigrante o una visa de visita.
Pero eso significa que un oficial consular fuera de Estados Unidos te aprobó que tú podías venir a Estados Unidos. Llegaste acá y en la frontera te volvieron a inspeccionar y decidieron que podías entrar, porque hay veces que te viran para atrás. Sí. No sé si han visto los paro humanitarios, no sé, no es común, pero sí pasa con bastante frecuencia de que el oficial de la frontera decide que no eres elegible para entrar a los Estados Unidos, que tengas una visa estampada en el expediente. Yo lo vi aquí en el aeropuerto hace unos cuantos años, que estábamos esperando un familiar y salió el oficial, preguntó por el familiar de una señora, estaba al lado de nosotros casualmente y ella fue, le dijo, yo soy la hermana, y le dijo, su hermana no va a salir, porque su hermana traía en su equipaje cierta cantidad de objetos que obviamente eso no es para regalo, es para comercializarlo. Por lo tanto, la visa es de turista, no es de trabajo, no es de nada, de importación de nada, y por lo tanto está revocada su visa. La señora era mexicana. Está revocada la visa de su hermana para que usted sepa que no va a salir, la estamos devolviendo a México en el próximo vuelo. Wow. O sea, cuando a ti te dejan entrar, pasaste por los dos filtros del oficial consular que determinó que podías tener una visa y aquel que te aceptó. Con eso, tú tienes ya la posibilidad de que si, por ejemplo, te casas con un ciudadano americano, tuviste una entrada legal, aunque después dejaste un tiempo y no te marchaste del país, pero tu entrada fue legal. No te metiste en problemas, ahí pudieras ajustar tu estatus a través de casarte con un ciudadano norteamericano. Ahora, cuando tú entras de manera irregular, no hay conversación. Es lo que yo digo. La vida depende de la forma en que las personas se presentan en Estados Unidos. Los que deciden entrar ilegal por un desespero, por desconocimiento, porque quisieron hacerlo, están hipotecando su futuro. Ahora esto sería una medida que es una medida, ¿cómo se llama? Que sería como una firmado por el presidente, un decreto presidencial o una proclama presidencial, lo cual no es una ley. Quiere decir que próxima administración pudiera quitarla, o esta misma administración, si sigue en continuidad, dentro de un año considera que ya no es efectiva o que no tuvo los efectos que esperaban y pudieran quitarla, porque es una ley, es una proclama, que es una orden ejecutiva que no pasa por el Congreso. Por lo tanto, tiene que ser reafirmada cada cierto tiempo, realmente cada año. ¿Ok? Entonces, eso yo quería tocar este tema, porque ya la gente se está poniendo las botas diciendo, bueno, ahora voy y me caso, y mañana, cuando la semana que viene, parece ser la semana próxima o la otra, va a haber algo de esto legislado, y entonces ya ahí mismo ya puedo aplicar, pero la cosa no es tan así. O sea, es bueno que yo creo que es parte de lo que pudiera, siempre se ha hablado de una, en muy pequeña escala, una reforma migratoria que siempre se dijo que sería para las personas que lleven tiempo acá, que puedan demostrar que han estado tiempo acá. Bueno, en este caso va a ser un beneficio para los que estuvieron casados por tiempo con un ciudadano norteamericano. Entonces, eso es lo que sea, porque ya la gente estaba pensando y dice, bueno, ahora me voy y me caso, y la semana que viene empiezo a contar el año. No, la cosa no es así. Pero no fácil. va a pasar así. No, y no debe ser. No Claro, debe ser claro. fácil. No, porque mira, no debe ser. te voy a decir, cuando la reforma migratoria de Reagan, que fue la única que se ha hecho, que de momento legalizó a casi todas las personas que estaban ilegales acá, siempre que no tuvieran un impedimento legal, automáticamente a los 3 meses ya había contado más de 250,000 personas que habían entrado ilegal. O sea que al final se legalizó a todos los que tenían una situación irregular, pero que generó que volvieron a entrar. Entonces, ahí tiene que primar las medidas de control fronterizo, y entonces tratar de las personas que están adentro, que han pasado tiempo, que se han, vamos a decirlo así, portado bien, que han hecho todo como corresponde, que pueden demostrar su estancia en el país. Incluso muchos tienen IT number, o sea que están trabajando, han tenido hijos, los hijos son ciudadanos norteamericanos porque nacen acá. O sea, son personas de bien, y es una lástima que al final no puedan acceder a una ciudadanía que les dé un retiro o que les dé las condiciones más favorables cuando más lo necesitan, que son cuando son mayores. Entonces, esto pudiera ser, pero siempre
es un pedazo y son en los momentos que no son los más adecuados, porque esto se podía haber hecho hace mucho tiempo. Claro, yo particularmente, porque conozco muchos casos de personas que llevan años en este país, 20, 30 años. No solo tienen hijos, tienen nietos en este país. Y buenas personas. Y son buenas personas, vinieron a trabajar en los campos de cultivos, en las cosechas, en la construcción, en las diferentes áreas. Entonces, muchas de esas personas no tienen un estatus legal todavía,